Hola amigos, buenos días, buenas tardes a los que están en Argentina. Es un gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Ariel Bocio, soy vicepresidente de la Cámara Argentina-Texas. La Cámara es una organización sin fines de lucro, voluntaria e independiente, con el fin de promover las relaciones comerciales entre Argentina y Texas. Texas es la 10ª economía del mundo y para que tengan un parámetro, solamente el PBI de Houston o de Dallas es equivalente al PBI de toda la Argentina. Nuestro objetivo como Cámara es fortalecer la cadena de valor en sectores de negocios claves, facilitando la integración entre grandes, medianas y pequeñas empresas, así como también gobiernos y organizaciones de negocio. Tenemos capítulos en Houston, Austin, Dallas, Neuquén y Buenos Aires. Además contamos con 5 comités de negocios, los cuales son energía, real estate, salud, alimentos y bebidas y tecnología de innovación, y contamos con más de 150 socios, 10.000 contactos y 80 alianzas estratégicas. La Cámara funciona horizontalmente con y para los socios y los invitamos a asociarse y participar. Cada comité tiene un programa anual. En el caso de energía, el programa cuenta con entrenamientos, webinars, eventos de networking, misiones comerciales y rondas de negocios. Los queremos agradecer a nuestros sponsors, que son Pan American Energy, ProShale y Practia, por hacer esto posible, y los invitamos a ustedes a visitar el sitio web para que conozcan más del programa y se unan y tomen ventaja de él. Hoy tenemos el agrado de contar con Mariano y Henry para presentarnos Transición Energética, una mirada holística. Lo que es importante ver hoy en el futuro del negocio energético es que hay una alta incertidumbre dada por la competencia en costos de diferentes fuentes de generación, cambios en regulaciones, impacto ambiental, cambios en formas de consumo y cambios tecnológicos. Entonces ellos nos van a compartir hoy algunos lineamientos para ayudar a las empresas, especialmente de nuestra región, a plantear un mapa estratégico para llegar a destino con un negocio sustentable y rentable. Y ahora paso a presentarlos tanto a Henry como a Mariano. En el caso de Mariano, Mariano Bertania es ingeniero químico con un máster en Business Administration. Tiene 18 años de experiencia ocupando posiciones gerenciales en técnica, operaciones y HES en la industria de refinación y petroquímica. La experiencia de Mariano incluye su rol como gerente de la división técnica en la refinería de Campana de Pan American Energy, donde ha sido responsable de áreas como ingeniería de procesos, integridad mecánica, desarrollo de proyectos, control de procesos y seguridad en procesos. En BECH, Mariano lidera la oficina de la TAM, cuya misión es dar soporte completo a los clientes en esta región, tanto para la operación de facilidades existentes, como así también buscando oportunidades de desarrollo de nuevos negocios o mejora de eficiencias. En el caso de Henry Nicola es ingeniero químico con un posgrado en dirección de empresas industriales. Hace 35 años se desarrolla en la industria de oil and gas, especialmente en el downstream. Su experiencia incluye ExxonMobil y Pan American Energy, desarrollándose como director de Supply and Trading. Su experiencia incluye optimización y desarrollo de nuevas oportunidades de mejora de margen, tanto en Argentina como en otros países de la región. Se unió a BECH en el 2020 como consultor y trabaja en el área de Business Development, dándole soporte en las áreas de planeamiento estratégico, optimización y transición energética a los países de la región. Mariano, Henry, la escena es suya, así que bueno, vamos a disfrutarlo. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a vos, Ariel, Gabriela, bueno, a todos por la participación y por el espacio que nos brinda el Argentina Texas Chamber of Commerce. Como mencionó Ariel recién, el futuro de la energía sabemos que enfrenta cambios que sin duda son sin precedentes, también son inciertos y hoy también tenemos una fuerte presión en los márgenes operativos. Y por otro lado, la transición energética, de la cual vamos a hablar hoy, es un concepto que de alguna manera es amplio. Las predicciones sobre el futuro de esta industria o de la industria en los próximos 30 años son múltiples y muy variadas. En este contexto, Beck presenta una visión macro de la transición energética, con un análisis holístico mirado principalmente, en este caso, desde el sector de combustibles fósiles y, por otro lado, sin pretender predecir un futuro que, como dijimos, es incierto.
Y un poco lo que mencionaba Ariel, nuestra idea de hoy es compartir algunos lineamientos para poder ayudar a las organizaciones y a las empresas, especialmente en nuestra región, a plantear este mapa estratégico para llegar a un destino con un negocio sustentable y rentable. Primero vamos a compartir brevemente quiénes somos, qué es lo que hacemos en BECT y quién es BECT, para luego sí introducir en todo lo que es la transición, el tema que nos convoca, que es de transición energética. BECT es una empresa que ya cuenta con 55 años de proveer soluciones a nuestros clientes a lo largo de todo el mundo. Realmente nuestra visión y misión es poder ayudar a nuestros clientes a tener éxito resolviendo sus desafíos más complejos y más variados, siempre desde una perspectiva y un soporte técnico y una experiencia que son independientes y agnósticos. BECT cuenta con más de 1.500 expertos que tienen entre 35 y 40 años de experiencia en la industria, como en el caso de Henry, y por otro lado, más del 90% de los que trabajamos en BECT venimos de la industria de los operadores, a las industrias que luego soportamos, con lo cual esto nos permite tener esta visión del owner que consideramos que es tan importante. Asimismo, en el último tiempo BECT ha podido expandirse a lo largo y ancho de todo el mundo, teniendo oficinas en todos los continentes, y esto nos hace no solamente estar más cerca de nuestros clientes, sino que también permitir un networking y un compartir del conocimiento y de las experiencias entre los distintos países y compañías, y de alguna manera crecer con esto. Por otro lado, BECT provee, yendo un poco más específico, soluciones de ingeniería y tecnología de manera, como decíamos, independiente, enfocado en generar valor en nuestros clientes. Y estos servicios van desde tecnología de procesos, confiabilidad, integridad mecánica, corrosión, materiales, planeamiento estratégico, y cubriendo también muchas áreas claves de la industria, como es refinación, petroquímica, toda la cadena de supply chain, logística, entre otros. Somos una compañía de soporte centralizado de operaciones y de tecnología, donde el cliente viene cuando realmente tiene una necesidad de resolver un problema complejo, variado, y de manera multidisciplinaria, eficiente, rápida y profesional. Y ahora sí, los invito ya a conversar un poco sobre transición energética, una vez presentados, y permítanos comenzar por definir qué es lo que significa y dónde arranca el concepto de transición energética del que tanto estamos escuchando hoy. Esto sin duda nos remonta de alguna manera al Acuerdo de París, que en su capítulo 21 habla sobre el esfuerzo global para combatir el cambio climático. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos tratando de lograr? Bueno, la base primero de esta transición es precisamente este esfuerzo global y colectivo, que involucra no solamente a la industria, sino también a los gobiernos, obviamente, a las empresas de servicios públicos, transportes, también a los individuos, para reducir las emisiones de gases que generan o que producen el efecto invernadero, como lo son dióxido de carbono y el metano. El principal resultado que se espera de este cambio es limitar a un máximo de 2 grados centígrados o aún menor el aumento de la temperatura para los próximos 30 años, es decir, hasta el 2050, versus los niveles preindustriales. Si bien este es un desafío que, como decíamos, es global, hay circunstancias y consideraciones que son específicas de cada región y que son críticas y que requieren incrementar las capacidades de los distintos países para poder manejar los impactos del cambio climático. Uno de los desafíos más grandes que tenemos aquí es poder resolver el conflicto de aumentar, por un lado, significativamente el suministro de energía, pero al mismo tiempo reducir o inclusive eliminar las emisiones de dióxido de carbono. Todo esto, por otro lado, garantizando que esta energía sea segura, accesible, a un costo razonable y que la podamos entregar de manera sustentable. Esto requerirá que los flujos financieros en el mundo deban ser consistentes con esta reducción de emisiones.
Y sabemos, y muchas veces lo estamos viendo, que habrá consecuencias graves desde el punto de vista ambiental si no somos capaces de lograr esos objetivos. Y algo importante también es que las soluciones a implementar no deban tener iguales o peores efectos que los que tratamos precisamente de evitar. Entonces, en un punto la solución tiene que buscarse de manera holística, con una gran cooperación entre los países, enfocada en lo económico, pero también, sin dudas, basada en la ciencia y la innovación. Las políticas deberán ser claras, consistentes y bien comunicadas, y seguramente muchas de las cosas que tenemos que hacer las conocemos hoy, pero también no tengan dudas que habrá un importante nivel de innovación que traerá nuevas aplicaciones que hoy ni siquiera podemos imaginarnos en materia de energía. Henry, ¿querés comentarnos a qué nos referimos cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero? Perfecto. Cuando nos referimos a las emisiones de gases con efecto invernadero en cualquier industria o empresa, estamos abarcando 4 categorías. Por un lado, la primera categoría son las emisiones directas que cualquier empresa realiza en sus operaciones básicas, como por ejemplo el consumo de combustible en los equipos de proceso, hornos, calderas, el consumo de los vehículos propios que utiliza dentro de la planta, o inclusive las emisiones fugitivas que tienen en sus equipos. La segunda categoría, estamos hablando de emisiones indirectas. Estas son todas aquellas provocadas por la operación de terceros en suministrar algún tipo de servicio a la empresa. Aquí los ejemplos más evidentes, más claros son, por ejemplo, la energía eléctrica que compramos o el vapor también que podemos comprar de un suplidor externo. La tercera categoría es una categoría que emiten fuentes asociadas a nuestro negocio, pero sobre los cuales no tenemos un control directo, pero que están sí relacionadas con nuestra industria y con nuestra actividad de producción. Ejemplo de estas emisiones asociadas son, por ejemplo, lo que se consume en el transporte de la materia prima hasta nuestra planta, o inclusive lo que consumen nuestros empleados cuando vienen a las oficinas o a las plantas a trabajar en el commuting. Y a estas 3 categorías le tenemos que sumar todas aquellas inversiones en proyectos de reducción de emisiones en que nuestra empresa participa y que será muy importante en el futuro para ayudar al final del camino a reducir nuestra huella de carbono. Gracias, Henry. Si pasamos al próximo slide, vamos a charlar un poco acerca de los trends que vemos hacia el futuro. Y cuando hablamos de futuro y miramos el futuro y pensamos en transición energética, tenemos que tener en mente que este futuro del cual hablamos será muy diferente de cómo lo conocemos hoy y cómo lo vimos en el pasado. No podemos mirar la transición energética desde la perspectiva de lo que conocemos o lo que conocimos en materia energética, porque sin duda será totalmente diferente. Algo que tenemos que tener en su total magnitud, que lo vemos en el primer gráfico, es que el mundo espera un aumento de la población de casi 2 billones de personas hacia el 2050. Y adicionalmente a esto se espera también que especialmente en las regiones de mayor densidad de población, el Producto Bruto per cápita aumente un 3.2% anual en promedio. Todo esto, estas dos hechos o trends sumados hacen que lo que signifique es que la cantidad adicional de energía va a ser aproximadamente 1.4 veces más de energía de lo que el mundo necesite de aquí a 2050. Y cuando hablamos del total de energía a suministrar, Henry, ¿qué es lo que realmente esto significa? Cuando hablamos del total de energía a suministrar, por supuesto englobamos todos los consumidores y todos los usuarios de la misma. Estamos hablando de producción de electricidad, estamos hablando de utilidades, tanto para uso residencial, hablamos del transporte, hablamos de toda la energía que consume la industria en todas sus versiones y fundamentalmente en la industria pesada. En muchas oportunidades, la actividad de producción de materiales o de minerales que se van a soportar luego a las fuentes renovables de energía requieren a su vez un consumo de energía muy elevado. Y si eso lo vamos a suministrar con combustibles fósiles, ahí podríamos tener una situación poco sustentable o por lo menos dudosa. Hoy todavía no tenemos buenas alternativas para reemplazar los combustibles fósiles en la industria pesada,
que producen, por ejemplo, los paneles solares o que pueden producir los molinos, las turbinas eólicas, y tampoco en la minería. La minería, recordemos, de allí van a salir todos los minerales, todos los materiales con los cuales se van a construir, por ejemplo, las baterías, que van a ser tan necesarias para almacenar las energías renovables. Por lo tanto, cuando hablamos de estas cosas, lo tenemos que hacer con un enfoque muy práctico. Preguntarnos, ¿cuáles fuentes de suministro vamos a poder ajustar sus emisiones? ¿Cuáles fuentes no vamos a ser capaces de ajustar sus emisiones? Y otro punto muy importante es no solamente enfocarnos en la fuente de energía, sino que también tenemos que poner adentro de la balanza el método con que transportamos esa energía y la distribución y la entrega con la que vamos a hacer esa energía. Esto debe ser analizado todo en una forma completa y bien práctica para entender bien el efecto neto que va a tener cualquier cosa que hagamos sobre el medio ambiente. Yendo un poco a los gráficos y los números que vemos en la pantalla, y dado que varios de ellos están en porcentajes y no en valores absolutos, ¿cómo podríamos, Henry, resumir los mismos? Sabemos que muchas veces se pueden mostrar o ver o analizar historias diferentes con los mismos números. Sí. A ver, me voy a centrar en los dos gráficos que están en el centro de la pantalla, que tienen proyecciones de demanda energética, y no vamos a discutir aquí los fundamentos precisos que hay detrás de estos números, sino ver un poco la tendencia y los conceptos. En el gráfico superior, en líneas, vemos cómo el porcentaje de participación del petróleo en su versión líquida la matriz energética va a ir cayendo tanto en los países en desarrollo, desarrollados como en los países emergentes. Y estos porcentajes van a llegar aproximadamente entre un 4 y un 6%. En el mismo periodo se espera que, como mencionaste anteriormente, la demanda energética va a crecer en forma constante. En la gráfica inferior vemos el consumo de energía per cápita, que a nivel global se espera que suba un 15%, pero si miramos en la línea marrón cómo va a ser ese consumo per cápita de petróleo, lo vemos reducir hasta niveles del 7% allá por mediados de la próxima década. Y esto se da, por un lado, por la sustitución de combustibles fósiles por otras energías renovables, pero también aquí existe un fuerte componente de eficiencia energética que será necesario desarrollar en todos los niveles industriales y especialmente en el sector petrolero. Lo que necesitamos es lograr una reducción de la intensidad energética, que medida en energía por unidad de PBI, esperamos que se reduzca alrededor de un 35% de aquí al 2050. Ahora, sin embargo, y viendo toda esta reducción de participación del petróleo, el petróleo no va a desaparecer como fuente de energía. Y seguramente van a seguir apareciendo muchos desarrollos tecnológicos y se extenderá la aplicación de estos desarrollos en la producción de energías renovables, haciéndola más masivo e inclusive reduciendo los costos. Y este elemento, los costos, es un elemento económico que juega un papel muy importante, porque la transición energética no debe impactar a la población más vulnerable y con menos recursos, porque este sector, esta población, es la que necesita mejorar su calidad de vida en los próximos años, en las próximas décadas. El acceso a una energía limpia tiene que ser a un precio razonable, y eso es un gran desafío para esta transición energética, si no el mayor desafío. Si bien decimos que el petróleo no desaparecerá como fuente de energía, es mandatorio que esta industria siga evolucionando tecnológicamente, como lo viene haciendo a lo largo de los años y de las décadas, para lograr una operación mucho más eficiente energéticamente y con una clara reducción en las emisiones, implementando todo tipo de tecnología, como por ejemplo podemos mencionar la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono. Bien, Henry. Pasando ahora sí basado en lo que vinimos hablando, cómo esto impacta en la producción de crudo, tanto como en la demanda de productos, y cómo esto terminará afectando la capacidad de refinación necesaria y su utilización. Como vemos, la producción de crudo sin dudas ha sido muy afectada por esta pandemia, pero de alguna manera estamos viendo un rebote, y esta demanda de petróleo seguramente vuelva a la normalidad en la medida que el transporte se agilice y la economía global se vaya recuperando.
Quizá volverá a aumentar con una velocidad menor esta demanda de crudo a la que veníamos y quizás llegando a niveles diferentes que son los que requiera de nueva normalidad. ¿Podremos tener un pico de demanda o no antes del 2050? Esos, digamos, hay muchos factores que están en juego, pero sin duda sí se requerirá una gran cantidad, una importante cantidad de petróleo para satisfacer las necesidades energéticas de, como dijimos, una población que está cada vez que continúa en crecimiento y además se espera una mejor calidad de vida. Desde el punto de vista de la demanda, en los próximos gráficos vamos a ver que la misma seguirá traccionando positivamente una vez superada esta situación de pandemia. En lo que es gasolina quizás se mantenga más estable, pero sí habrá un mercado más demandante para diésel y también para jet fuel, que sin duda fue el más afectado por la pandemia. Esta es simplemente una versión de muchas de las que pueden encontrar sobre proyecciones de futuro. Siempre recomendamos mirar y evaluar las mismas dentro de los planes estratégicos de cada organización para poder desarrollar las herramientas de respuesta a cada una de ellas. Pero fundamentalmente el mensaje es un poco lo que mencionaba Henry antes, que es que los combustibles líquidos continuarán siendo fundamentales para el transporte y la industria. Otro punto importante, u otra área importante, es el consumo en el consumo del petróleo, es la petroquímica. Esta actividad continuará creciendo fuertemente y especialmente en economías emergentes. La materia prima petroquímica irá creciendo en porcentaje del total de crudo procesado, pasando de 15 a 20 a 25%, pero con diferencias dependiendo de la región del mundo en la cual estemos mirando. Por otro lado, la pandemia, como ya sabemos, trae un cambio de hábito en el consumo, en especial en el transporte. Bueno, estamos viendo el home office, que traerá seguramente o trae menos movimientos de personas hacia los lugares de trabajo, y bueno, esto afectará de alguna manera la relación de los productos demandados para el transporte, y esto lo va a afectar ya sea en gasolina o diésel, dependiendo de la matriz de transporte de cada país en particular. Se producirá una desurbanización afectando la demanda de gasolina. Eso es algo que se está viendo en algunos lugares. Nosotros mismos antes manejábamos 30, 50 kilómetros para llegar a alguna oficina o algún lugar de trabajo en Buenos Aires o en el interior del país, y hoy quizás solamente unos metros hasta nuestra computadora. Con lo cual eso se está viendo. Henry, ¿cómo ves estos cambios proyectados en la demanda de combustibles y cómo ves que afectan la refinación en el mundo? Bueno, es un buen punto. Y vamos primero a mirar la primera gráfica, que es la evolución de la capacidad de refinación comparada con la demanda en el escenario de transición hasta el 2050. En el corto plazo probablemente veamos un excedente de capacidad de refinación que puede llegar hasta los 5 millones de barriles por día. Y esto lo vemos así por lo menos hasta bien entrada la próxima década. La razón de esto, fundamentalmente, hay que buscarla en la puesta en marcha de proyectos de refinación que hoy se están construyendo en varios lugares del mundo, pero especialmente en la zona de Oriente Medio o de Asia. Aunque también es de esperar que sobre capacidad de refinación en los Estados Unidos. Y ya se han estado haciendo anuncios, ustedes han escuchado, y ya se ha anunciado prácticamente un 6% de la capacidad de refinación que va a salir de operación o se va a convertir a algún otro tipo de operación en los próximos años. Pero es interesante en esta gráfica observar que luego, cuando nos movemos hacia el 2040, hacia el 2050, empezamos a ver una historia un poco distinta, donde la capacidad de refinación empieza a ser deficitaria y donde se van a requerir inversiones para poder cumplir con la demanda de producto. Por supuesto que esta capacidad de refinación no la podemos mirar aislada y la tenemos que mirar conjuntamente con la utilización de esa capacidad. Esa utilización que hoy a nivel mundial está en el orden del 80%, y que para estas gráficas se está proyectando un nivel superior, alrededor de un 83%, justamente por la entrada de estas nuevas unidades que se espera tengan mayor utilización. Y aquí planteamos en el chart de la derecha abajo sensibilidades de este balance de capacidad-demanda a distintos niveles de utilización.
las barras rojas y azules pálidas significan un incremento del 2,5 o una reducción del 2,5% de la utilización versus la base del 83%, mientras que las barras rojas y azules más oscuras estamos hablando de una variación de más o menos el 5% versus 83%. Es decir, vamos a decirlo, las barras rojas oscuras significa una capacidad de 88%, la barra azul oscura una utilización de la capacidad del 78%. Y dependiendo de esta utilización nos va a cambiar un poco la historia, porque podemos llegar a estar muy sobredimensionados si se dan las barras rojas en el corto plazo, o muy subdimensionados si nos movemos en las barras azules con una capacidad, por ejemplo, similar a la actual del 80%. ¿Dónde vamos a estar? Y la verdad que es muy difícil de predecir. Nosotros pensamos que quizás vamos a estar más cerca de las barras azules que de las rojas, porque a su vez suponemos que aún puede haber más racionalización de refinerías, más readaptaciones de refinería a procesar otro tipo de materia prima, en consonancia con el contexto, que no presenta muy buenos márgenes, por lo menos para los próximos años. De esta manera, creo que hasta aquí entonces cubrimos el crecimiento de la población a nivel mundial, los trends de crecimiento y de incremento de PBI per cápita, y también cómo acompaña esto los trends energéticos de crudo y de productos. Por ende, en el próximo slide, lo que vamos a tratar de hacer es consolidar las distintas cifras que muestran de alguna manera la magnitud del desafío que nos estamos enfrentando, en el cual enfrenta la humanidad, en lo que en el impacto o reflejar el significado de lo que tendrá la industria hablando de transición energética. Para eso entonces recordemos que el objetivo alcanzado o buscado por el Acuerdo de París es limitar a 2 grados centígrados el incremento de la temperatura global al 2050 versus los valores preindustriales, y esto, como dijimos, trae la necesidad de una reducción de emisiones de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que además necesitamos generar más energía y que esta energía sea segura, accesible, a un costo razonable y sustentable. En lo que vimos cómo es el incremento a nivel mundial. Si vemos los números para Sudamérica, estos se traducen en un incremento de 80 millones de personas y un 3% de aumento en el Producto Bruto per cápita para el 2050, lo cual significa que América Latina necesita 1.1 veces más energía que el nivel actual, lo cual, si bien está por debajo del 1.4 que mencionamos antes a nivel global, sigue siendo un gran desafío, un desafío enorme. Por otro lado, para un continente que ha demostrado dificultades para poder resolver el crecimiento de su economía. Y en el gráfico de torta, del otro extremo superior, vemos que el crecimiento mayor en la demanda de energía sí, sin duda se dará en India, China, Medio Oriente y otros países emergentes que se llevan en sí un 79% de ese aumento global. Entonces, Henry, si lo miramos esto desde las perspectivas del suministro, ¿de dónde proviene toda esta, o de dónde provendrá esta energía adicional? Bueno, como dijimos, la participación del petróleo y del carbón sin duda tendrá una reducción porcentual importante, y entre los dos estimamos que va a perder prácticamente un 25% de la participación en esa matriz energética futura. La energía adicional fundamentalmente va a venir de otras energías renovables, va a venir de la energía nuclear, y fundamentalmente en lo que es la transición va a venir mucho del gas natural. Todas estas energías van a aumentar su importancia dentro de la nueva matriz energética. Pero también me permito enfatizar otro gran proveedor, entre comillas, de energía, que es la eficiencia energética. No solamente el enfoque tiene que estar direccionado a generar más y más energía limpia, sino también lograr una mejora en la eficiencia energética y en cómo consumimos esa energía. Y esto viene a través de la aplicación de nuevas tecnologías que básicamente permitan producir lo mismo, pero con un menor consumo.
Y lo fundamental de esta eficiencia energética no solamente es la magnitud de lo que se puede lograr, sino que también se puede lograr en un plazo mucho más corto, y normalmente las inversiones son mucho menores que la de construcción de nuevas plantas. Henry, y volviendo un poco, antes comentamos el tema de la refinación, ¿cómo se traduciría este cambio en la matriz energética en la situación de las refinerías? Bueno, para las refinerías, dijimos que el petróleo a nivel mundial probablemente caiga un 10%, en Sudamérica estimamos que va a estar en el orden del 6% de caída en términos absolutos, pero en términos absolutos es probable que siga aumentando el consumo. Y como vimos, esto se da en un contexto de crecimiento de la capacidad en algunas regiones y de racionalización en otras regiones en cuanto a refinerías. Y esto es algo que debemos considerar porque, sin duda, esto va a impactar en el flujo tanto de petróleo crudo como de productos en el mundo y en nuestra región. Y esto va a poner en riesgo la viabilidad de algunas refinerías desde el punto de vista de rentabilidad. Este es un gran desafío para la industria de la refinación y en especial la refinación de nuestra región. Todos sabemos que las unidades que tenemos aquí, las refinerías en esta región, tienen un tamaño promedio inferior al mundial y por lo tanto no compiten en forma ventajosa. Y esto la va a hacer muy vulnerable para los próximos años. Otro punto que vemos dentro de la refinación es una fuerte presión y tendencia hoy al coprocesamiento dentro de las refinerías con materiales que no son de origen fósil. Si bien la tecnología tendrá que seguir evolucionando para ser sostenible y rentable este tipo de procesamiento, es importante tener en cuenta que este desarrollo va a tener que usar las facilidades hoy existentes en el downstream y también en la logística, porque va a ser muy difícil construir nuevas facilidades desde cero, porque probablemente sea prohibitivo tanto desde el punto de vista económico, como de costo, como de rentabilidad. Así que las facilidades actuales seguramente van a servir para procesar otro tipo de materiales, de materia prima, o para dar algún otro uso en el futuro. Y bueno, teniendo en cuenta lo que ya venimos mencionando, que es que esta transición debe ser vista de una manera holística. Vos recién comentabas acerca de la logística, del suplido de energía. Hoy algo que tenemos que tener muy en cuenta es que hoy el petróleo alrededor del mundo se mueve de una manera relativamente sencilla. Se puede almacenar, transportar en volúmenes o en cantidades muy grandes. Ahora bien, cuando pensamos en energías alternativas, vamos a tener que realmente trabajar, se tiene que tener en cuenta también esta parte de la logística, porque por ejemplo, cuando hablamos de un transporte de sebo y aceites, aceites usados, requiere una logística primaria de recolección mucho más compleja, y realmente porque son muchas y múltiples las fuentes de producción. Entonces, habiendo un poco puesto en contexto toda la situación, pasamos al próximo slide, que es donde de alguna manera mostramos un modelo simple de cómo BECT ve la transición energética. Este modelo simple lo vemos en 3 horizontes de tiempo, tal como pueden ver en el slide, que de alguna manera afectarán a la industria. Pero lo primero que tenemos que señalar es que en este camino de transición todo debe comenzar con la visión. Y esto realmente es fundamental. Las compañías, las organizaciones tienen que formular una visión de largo plazo en un horizonte extendido de tiempo. Y esta visión tiene que ser específica, medible y por sobre todo alcanzable. El segundo punto a mencionar es lo que nosotros llamamos los factores de influencia, que en algún punto son conocidos, pero al mismo tiempo también son desconocidos, como pueden ser temas medioambientales, sociales, la tecnología, la innovación. Sabemos que estos factores van a suceder, pero no sabemos bien cuándo, de qué manera y cómo van a afectar nuestra estrategia. Entonces tenemos que tener un plan estratégico que conecte lo que vamos a hacer con esa visión a largo plazo y cómo vamos a cumplir con esa visión manteniendo la sustentabilidad de nuestro negocio.
Es por eso que está la parte estratégica al final del camino. Pero por otro lado, en el otro extremo tenemos que tener y prestar mucha atención en lo que llamamos nuestra parte operacional, que es el hoy. Y esta parte consiste en tener un plan de cómo vamos a mantener nuestro core business y cómo vamos a operar en el corto plazo, caminando hacia esa visión y empezando a realizar mejoras. Luego tenemos el elemento táctico, que tiene que ser el nexo que conecta a la operación con la estrategia, para ir paso a paso respondiendo a cada una de estas variables que por el momento podemos no conocer. Este es un proceso que va evolucionando y que se mueve continuamente. Entonces aquí está de alguna manera la complejidad, porque al ser un proceso dinámico en lugar de un proceso lineal, es muy diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a proyectar. Con lo cual este proceso requiere avanzar de manera sostenida y firme para que al final del camino no solamente hayamos logrado alcanzar los objetivos de negocio o operacionales, sino que también nuestras mismas organizaciones y empresas hayan migrado su cultura y que esta cultura sea compatible con la sustentabilidad que se pueda lograr en las operaciones. Dentro de estos tres horizontes, por otro lado, vamos a ver que hay procesos y operaciones que habrá que reducir, otros que tendremos que transformar completamente y aquellos que seguramente podamos mantener. Y todo esto constituye un desafío a las empresas y realmente su éxito no solamente se basa en la elaboración de un plan estratégico bien detallado, sino también en el seguimiento posterior, en todo lo que es la ejecución, y que requiera y que podamos ir haciendo los ajustes necesarios para adaptar en la medida que estos factores de los cuales hablamos se vayan definiendo. Henry, ¿cómo podemos aplicar, cómo ves en nuestra región en este modelo? Bueno, cuando hablamos de América Latina, varios de los problemas que enfrenta la región son comunes al resto del mundo, pero todos sabemos que hay algunos que son particulares de la región y en especial de Argentina. La productividad regional sin duda está por debajo de los países desarrollados y eso impacta las posibilidades de crecimiento. El potencial que tenemos de crecimiento es grande, pero los niveles de deuda y algunas crisis que sufren algunos de los países y que enfrentan hoy van a dificultar estas inversiones que son necesarias no solamente para adecuar las instalaciones a los nuevos estándares, lograr mejoras de utilización, lograr mejoras de confiabilidad, sino que todo eso tiene que ser hecho al mismo tiempo de estar reduciendo emisiones. En el corto plazo, el desafío más importante para las empresas que enfrentan hoy es el cash, es generar caja, esa caja necesaria para mantener y modernizar la refinería, más todavía considerando que muchas de ellas tienen aún que invertir en mejorar la calidad de combustibles y adecuarla a las regulaciones por ejemplo, de contenido de azufre que van apareciendo en todos los países. Y para lograr ese objetivo de generar caja, es clave maximizar la rentabilidad a través de la mejora de márgenes, encontrando iniciativas de bajo costo, de alto impacto, las que llamamos los quick hits. En el largo plazo, aquí cada país va a tener que hacer un análisis realista de su demanda interna y del mix de consumo de energía del país. Y el análisis debe incluir no solamente toda la infraestructura en materia energética, sino la antigüedad de esa infraestructura, la confiabilidad que tenga, y muy importante aquí, vos lo mencionaste, Mariano, la logística. Y estratégicamente América Latina puede beneficiarse de las lecciones aprendidas en las otras regiones más desarrolladas del mundo y que están liderando esta transición. Hoy sabemos que el estado actual de nuestra industria de cara a la transición energética está atrasado versus los países desarrollados. Y francamente eso no es tan malo si uno lo mira desde el punto de vista de costo de inversión y de desarrollo. Aquí podemos observar lo que hacen, por ejemplo, en Europa, lo que hacen en Norteamérica o lo que hacen los países avanzados de Asia y tomar aquello que se adapte y funcione a nuestro contexto. Podemos adoptar tecnologías ya probadas, no vamos a ser nosotros los que las probemos. Y eso sin duda nos va a traer, no solamente nos va a acelerar los tiempos, sino que nos va a traer una reducción de costos importante. Y con este modelo que estuvimos viendo aquí, ¿cómo pensás, Mariano, que BEC puede aportar o puede colaborar en este camino de transición energética? En función de cómo
de lo que vinimos conversando, nos gusta plantear o ejemplificar esta transición como una especie de GPS. Entonces, realmente Beck tiene las capacidades para ayudar a las distintas organizaciones a transitar este camino, que como vimos, tiene muchas incertidumbres y muchos desafíos. Sin dudas podemos ser este GPS, una guía profesional de soporte que podamos ayudar en todas las etapas del proceso, así como cuando emprendemos un viaje en auto y hacia un lugar lejano. Lo primero es, y continuando con esta analogía, es hacer el plan de navegación. Dónde queremos ir, formular una estrategia para ese recorrido, considerar las distintas opciones y los caminos que nos pueden llevar a ese lugar. Analizadas esas opciones, nosotros podemos ayudar a elegir cuál es la mejor y cuál se adapta en realidad mejor al negocio, a las condiciones, al contexto. Y por otro lado, como decíamos, seguramente esas rutas se puedan ir ajustando a medida que transitamos ese camino. También, como un GPS, la localización es fundamental, y lo decíamos antes, dónde está ubicada la organización en cada instante, y entender esa ubicación desde distintos o desde múltiples puntos de vista. Sin duda, visualizar también los puntos intermedios nos va a ayudar a llegar mejor a este objetivo final. Monitorear el progreso, el tracking, es realmente a lo largo de esa ruta y cómo se van cumpliendo esas metas intermedias. Es súper importante. Sabemos que vamos a tener impedimentos en los próximos tramos, pero por otro lado, estar atentos y poder monitorear y dar alertas tempranas a la organización, ya sea para desviarnos de la ruta o para cambiar levemente, es algo fundamental en este proceso con tanta incertidumbre. Y finalmente, digamos, vamos a poder preparar un timeline, como en todo GPS, en el cual vamos a poder brindar un tiempo estimado de llegada, y por otro lado, como decíamos antes, también permitir que esto nos permita preparar a la organización para que, además de los cambios operacionales que tengamos que hacer, la organización esté preparada cuando lleguemos de manera competitiva para este nuevo entorno. Y ahora te dejo, Henry, para que también podamos comentar un poco cuáles son las capacidades más específicas con las que cuenta Beck para soportar estos 3 horizontes de tiempos que habíamos planteado. Sí, vos mencionaste que un camino de 3 horizontes de tiempo donde vamos de lo estratégico, lo táctico y lo operacional, y con actividades que van a significar una reducción, una transformación o mantener procesos propios de cada organización. Y es donde en Beck tenemos los equipos preparados para dar este soporte. En lo estratégico, el grupo de Strategic Business Planning va a jugar un rol clave para evitar que las inversiones de capital no sean las adecuadas y no se invierta capital innecesariamente. Asegurando los correctos economics de esas inversiones y evaluando los riesgos en cada una de ellas. Por supuesto que también entran en esta etapa estratégica otros grupos de Beck, como lo de confiabilidad, parada de planta o tecnología de proceso. En lo táctico y operacional es donde entran prácticamente todos los equipos de Beck en juego, en la medida que los requerimientos se vayan presentando. En lo táctico, dando el soporte técnico al cliente y fundamentalmente asegurando un on-time, one-time startup de los nuevos proyectos, que es clave, así como también asegurar la eficiencia del capital invertido. En lo operacional, sin duda, Beck hará que podamos asegurar a la empresa los 5 pilares fundamentales que harán a la organización exitosa en el futuro, que son seguridad, confiabilidad, sustentabilidad, eficiencia y rentabilidad. Y al mismo tiempo proveer a la organización con los conocimientos necesarios para todos sus empleados y que estos adquieran las capacidades requeridas para competir en el nuevo escenario energético global, que será seguramente muy distinto al que hoy conocemos. Y dicho esto, creo que ya estamos en condiciones, Mariano, de ir a al último chart y ir redondeando la charla. Sí, de acuerdo. Como resumen de los puntos que ya fuimos trabajando a lo largo de la presentación,
La planificación, bueno, hablamos mucho de esto, ¿no? De la planificación y el approach de la transición a la transición energética requiere esta visión holística de toda la cadena y de todas las áreas involucradas, desde los minerales y materia prima básica hasta los productos finales. También algo que conversamos, pero que va a ser importante, es considerar qué balance vamos a aplicar entre las tecnologías que hoy ya conocemos y aquellas que recién están emergiendo, o incluso algunas que pueden llegar en el futuro cercano. Otro punto a tener en cuenta es que no hay una solución que se ajuste a todo. Las estrategias sin dudas no van a ser iguales. Lo que funciona para no sé, para Brasil, quizá no lo haga aquí en Argentina o tampoco en Chile. Cada país de la región va a tener su particularidad y tiene que ser considerada como tal a la hora de definir esa estrategia. Un punto crítico para esta industria, por otro lado, es el reclutamiento de los talentos. Sin dudas, es un momento en el cual es un momento muy importante para el cual los mejores profesionales se sumen al desafío de esta transición única en la industria. Y las organizaciones, por otro lado, tendrán que asegurarse no solamente sumar a esos profesionales, pero también algo muy importante es crear las condiciones para que los actuales talentos no abandonen las organizaciones, dejando debilitado cualquier intento o cualquier plan de transición. Y finalmente, como punto también adicional, es el tema de mercados capitales. Las compañías, las organizaciones van a tener que alinearse con los mandatos de sustentabilidad establecidos y sean parte o no sean parte del Acuerdo de París. Sin dudas todos vamos a ser impactados por esto de alguna u otra manera. Los fondos de inversiones, por otro lado, estarán esperando planes sustentables. Entonces es fundamental preparar un plan estratégico temprano que evite que luego tener inversiones que no sean útiles y sin duda esto va a ser un punto crítico para poder obtener este apoyo de financiamiento para las organizaciones. Sí, tengamos muy en claro que esto no es una transición y no es un evento. Esto está acá, está viniendo, pero no va a ocurrir mañana. Las organizaciones van a tener tiempo, pero ahora es el momento en donde las organizaciones tienen que hacer el planeamiento estratégico. Y no es solamente planear una estrategia, sino todas las piezas que hagan funcionar ese plan y que sean económicamente viables para el futuro. Se necesitan todos los desarrollos tecnológicos y todas las fuentes de energía para cumplir con este ambicioso objetivo. Y sin duda la capacidad de refinación será importante en este proceso, aunque habrá que mirarla en forma regional. Parte de la capacidad, como dijimos, actual seguramente será cerrada en algunas regiones y al mismo tiempo habrá nueva capacidad en otras regiones. Pero sin duda la confiabilidad será clave para asegurar una alta utilización de esa capacidad y de esa manera hacer rentable la operación de refinación y fundamentalmente en nuestra región. Y finalmente queremos dejarles 5 preguntas que creemos críticas para que las organizaciones se las hagan y que puedan afrontar esta transición energética. Número 1, si tienen una visión de negocio establecida para manejar la transición. Y aquí hacemos énfasis. Nos estamos moviendo a un horizonte de tiempo totalmente desconocido y que nunca hemos vivido antes. Esto requiere tener en claro un objetivo a largo plazo. Y si su organización todavía no lo tiene ese objetivo, este es el momento de formularlo. Y pensar cómo será ese futuro y cómo la organización quiere estar posicionada dentro de ese futuro. La segunda pregunta es que tendrán que hacer un plan operacional, táctico y estratégico alineado con ese punto de vista de negocio de largo plazo. Necesitan entender cuál es la visión de la compañía o de la organización y cuáles pasos deberán ejecutar para alcanzarlo. Y esto significa operar el core business hoy, pero también al mismo tiempo hacer que esta transición ocurra de acuerdo a los planes elaborados. Y en un proceso muy dinámico, y no tengan duda que le va a requerir un esfuerzo muy grande de toda la organización. La tercera pregunta va a estar relacionada con cómo mantener la licencia para operar, tanto desde el punto de vista de la comunidad, pero también, como dijo Mariano antes, de los inversores. Y este es un punto que cada día se vuelve más y más importante. Si recordamos los históricos objetivos de seguridad y medio ambiente
van a seguir estando, pero a esto le vamos a tener que agregar la sustentabilidad, que en el futuro va a pasar a ser otro factor muy crítico, y especialmente para los capitales. Esos capitales van a demandar a las compañías, que las compañías tengan la licencia para operar, licencia del público, licencia del mercado, y que esta licencia sea compatible con los mensajes de sustentabilidad. Yendo a la cuarta pregunta, algo que mencionamos antes también es un poco, bueno, cuáles son los pasos que se requieren para retener y atraer a los talentos humanos necesarios para liderar esta transición y hacer, obviamente, que los activos rindan en todo su potencial. Dijimos ya que se van a necesitar los mejores profesionales para esta industria. La industria del petróleo, como vimos, seguirá siendo parte y una parte muy importante del nuevo escenario energético, pero sí requiere una transformación para poder continuar trabajando en sustentabilidad desde el punto de vista del medio ambiente, y para eso necesitaremos estos talentos. Es un poco lo que mencionaba también antes Henry. Muchas organizaciones se están moviendo a un modelo diferente, reduciendo costos fijos y sin tener grandes especialistas internos, y sí moviéndose un costo variable para que tomando esos especialistas y talentos con mucha experiencia en la industria en la medida que se los necesita. Y finalmente, relacionado con la dinámica del proceso, bueno, los que hablábamos de las contingencias para estos eventos conocidos, pero de magnitud y timing desconocido, de tal manera de responder de manera ágil cuando los mismos ocurran. De alguna manera es el ejercicio de identificar cuáles son esos potenciales eventos desconocidos que puedan ocurrir y cómo nos impactarán y qué contingencias, cómo nos preparamos para poder resolverlos. Así que bueno, con esto vamos finalizando nuestra presentación y bueno, nuevamente agradecer a Ariel, Gabriela y todo el Argentinian Texas Chamber of Commerce por la posibilidad, y que creo que es, tal como decíamos, es este compromiso de compañías, organizaciones, Estado, en trabajar y en poder transicionar este momento en lo que es la transición energética para cuidar y poder limitar el incremento de temperatura en nuestro planeta. Bueno, Mariano, Henry, muchísimas gracias por la presentación, súper detallada y profesional. La verdad que nos dieron muchos aspectos y perspectivas distintas de cuán complejo es el desafío por delante. Básicamente lo que resumo es un poco el tema del desafío energético versus el ambiental, que obviamente hace que el futuro sea incierto, donde la definición de una estrategia es clave para atacar jugar en esa incertidumbre. Para eso hay que analizar las brechas en nuestra organización para ver cómo nos podemos adaptar y liderar este cambio, y así asegurar que continuamos teniendo el financiamiento para la empresa. Y finalmente todo esto solamente lo podemos lograr con una gran gestión del talento. O sea, asegurarnos que la gente que vale se quede o captar ese talento en el mercado antes que se lo lleven otras industrias. En cuanto a las preguntas, yo tengo una pregunta y es un poco una combinación de lo que han dicho. Para aquellas entidades que tienen proyectos de capital en marcha y que están ampliando la capacidad de refinación y petroquímica, ¿cómo deben abordar la transición energética y los recientes impactos relacionados con el COVID? O sea, porque esto tiene que ver más que nada con lo que está pasando ahora y una estrategia que eligieron en el pasado. Se enfrentan estas compañías a la situación de COVID y en el medio de la situación de COVID se exacerba la transición energética y por ahí una inversión de hoy puede ser obsoleta para dentro de 5 o 6 años, ¿no? Sí, a ver, creo que es muy buena pregunta. Y por otro lado, teniendo en cuenta que quizá si son proyectos que hoy están en marcha, quizá las bases de diseño, la definición de lo que se iba a hacer fue hecho o se fue establecida 3 o 5 años atrás. Con lo cual, hoy en día, como vos decías, quizás los objetivos de producción cambiaron, la economía es diferente, el contexto ha cambiado y aún más con la pandemia que estamos transitando.
creo que ante situaciones en las cuales los proyectos de capital ya estén en marcha, bueno, mientras antes empecemos a mirar los cambios operativos que puedan realizarse una vez que las facilidades hayan superado la puesta en marcha inicial, es fundamental. Generalmente los diseños tienen capacidad adicional, entonces mucho de lo que va a surgir en este periodo inicial de operación es el coprocesamiento de renovables, con lo cual yo lo que creo que algo que se está haciendo a nivel mundial mucho y que creo que tendríamos que en ese caso empezar a pensar es, bueno, ¿qué alternativas tengo a ese proyecto que ya tengo definido, que ya está en marcha como proyecto? ¿Qué modificaciones o qué cambios operativos tengo que hacer una vez puesto en marcha para poder quizá hacer un coprocesamiento de renovables y de esa manera empezar a transicionar digamos, este modelo de transición energética? Después es diferente si estamos pensando en algo nuevo, ¿no? Pero en el caso que vos planteás de ya algo encaminado, sí es ya pensar en, bueno, cómo lo voy a operar y qué cosas diferentes puedo hacer. Y le sumo una pregunta más. Obviamente siempre cuando vemos los anuncios, todo, generalmente las grandes empresas son las que están liderando. Por ejemplo, Shell, BP, Total, que muestran grandes proyectos en función de cómo van a ellos encarar la transición energética. Ahora, hablando de empresas de tamaño mucho menor, tanto en refinación como en upstream o en la cadena de valor, ¿cuáles son las opciones que ustedes ven para esas empresas en este contexto? A ver, si nos referimos a empresas del tamaño, por ejemplo, como las que tenemos en Argentina o en Sudamérica, creo que aquí las refinerías y las empresas van a tener que buscar fundamentalmente eficiencia para competir, y esa eficiencia la van a tener que lograr en una mejora energética, en una mejora de costos, pero también encontrar nichos y encontrar iniciativas de márgenes que le permitan sobrevivir, y fundamentalmente tiene que competir contra el costo de los importadores. Como antes habíamos dicho, hay mucha capacidad que se está instalando en otros lugares del mundo y capacidad de niveles muy altos que van a ser muy eficientes para los traders mover productos desde Asia, por ejemplo, desde la India, desde China hacia Sudamérica. Entonces, aquí vamos a tener que lograr mejoras de márgenes y mejoras de costos de tal manera de competir y offsetear esos costos de transporte y ganarle a los importadores. Pero además tenemos que mirar que muchas de estas instalaciones que tenemos en Sudamérica cierran bastante bien con el tamaño que se busca para coprocesamiento de otros materiales, como por ejemplo para producir diésel renovable. Y ese tamaño lo puede llegar a ser bastante alineado, bastante bien alineado con la cadena de suministro, por ejemplo, de aceites usados o de cebo animal, que entonces pueden encajar bien. Estas refinerías chicas se pueden convertir y a lo mejor adecuar para este tipo de procesamiento de materiales que ya no van a ser fósiles, de coprocesamiento o directamente convertirla 100% a este tipo de procesamiento. Pero como dije antes, va a ser un periodo bastante desafiante para los países de Sudamérica, siempre salvando el comentario de que, por supuesto, las regulaciones de cada país en cuanto a importación, exportación y funcionamiento de la industria son particulares, pero vamos a competir contra monstruos que van a poder colocar productos muy baratos en esta región. Y tenemos una pregunta de Gustavo Carbonell, que dice, si bien estamos en un contexto histórico y máxima liquidez global, donde la capacidad de financiación es muy alta, ¿cómo creen ustedes es la mejor manera de afrontar las etapas tácticas y estratégicas en función de las importantes incertidumbres que existen desde lo macroeconómico en la TAM? La pregunta es, con el tema de los paquetes estímulo a nivel global, las tasas están muy bajas, hay mucho dinero para financiar, sin embargo, la TAM tiene su... Y como dijimos antes, cuando cubrimos especialmente el tema de la TAM tiene su particularidad, que es cómo la historia a veces nos
nos condena, ¿no? Y hace que los capitales, esos capitales que son tan abundantes en el mundo, parecería que cuando tienen que venir a nuestros países son bastante reticentes. Yo creo que las oportunidades aquí están, lo vemos en Vaca Muerta, o sea, hay muchas oportunidades. Ahora, esas oportunidades hay que darle como decimos siempre, un marco jurídico, legal, una estabilidad de negocio que permita a esos capitales invertir aquí. También es cierto que América Latina ha cambiado, y fundamentalmente en Argentina hemos visto un cambio en la parte de refinación, donde pasamos de multinacionales, hace no muchos años atrás, hace 10, 12 años atrás teníamos empresas multinacionales operando la refinería, y hoy son todas empresas más regionales o locales. Esas empresas tienen que lograr justamente la rentabilidad para reinvertir y mejorar sus refinerías en el país. Con lo cual, ahí cambia un poco el juego. Por supuesto, van a necesitar también financiarse el mercado internacional. Las inversiones que se necesitan para no solamente la transición energética, para reducir emisiones, sino también para adecuar los combustibles a las nuevas regulaciones, son inversiones que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Y esas inversiones van a necesitar justamente un financiamiento externo. Yo creo que de alguna manera se abre una oportunidad con la transición energética, y es si realmente los proyectos incorporamos el pilar de sustentabilidad, de mostrar transición energética, va a haber capitales que estén interesados en invertir precisamente por eso. Con lo cual, creo que ahí, y yendo a la pregunta de Gustavo, y sumando a lo que dice Henry, quizá ver esta perspectiva nueva de empezar a pensar en de qué manera empiezo a caminar esa transición energética puede abrir puertas de capitales. Hay una pregunta más de Gabriel Fenoglio. ¿Cómo ven el negocio del biodiesel y del bioetanol en Argentina, tanto para corte como para uso al 100%? ¿Cuál es su visión respecto de los manejos que se están dando en la relación a la ley de corte en este momento y su impacto en el negocio en el mediano y largo plazo? Bueno, sí, primero le voy a contestar de un aspecto un poco más macro, que es cómo vemos la industria tradicional de biocombustible, etanol y FAME, y en vista de que también en la transición energética empezamos a hablar de otro tipo de biodiesel, empezamos a hablar del diésel renovable. Y yo creo que aquí tenemos que separar lo que es etanol de lo que es biodiesel. En etanol, la verdad que no vemos que esta industria vaya a tener problemas para seguir existiendo y seguir suministrando una buena proporción. En el caso de Argentina 12%, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, llega hasta el 25% como componente de gasolinas. El etanol yo creo que va a aumentar la participación en los países de Sudamérica, y en especial en Argentina también tiene un gran potencial para aumentar. En el biodiesel ya la respuesta no es tan clara, y el FAME allí podría estar en desventaja fundamentalmente con el diésel renovable, que se podría obtener a partir de la hidrofinación de corrientes vegetales y de aceites y de sebo vacuno. Hay un concern medioambiental allí con el biodiesel, la materia prima, todos escuchamos, alimentos versus energía. Y por el otro lado también la calidad del producto del biodiesel, en particular en países como en Argentina y en algunas regiones frías, tampoco ayuda mucho a mejorar la calidad del producto final. Por lo tanto, aquí me parece que quizás una vez que la tecnología del procesamiento de aceites y de materiales no fósiles en la refinería permita obtener un diésel ambiental, un diésel renovable a un muy buen costo, me parece que el camino va a estar por ese lado. Con respecto a los porcentajes en Argentina, hay mucho que se habla, de que va a aumentar, de que no va a aumentar. Creo que esto es un trabajo que he participado en el pasado, y que lo que se haga en Argentina tiene que ser consensuado entre la industria, tanto de los biocombustibles, del etanol y del biodiesel, los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que también tienen mucha injerencia, y las petroleras. Es decir, lo que salga tiene que ser en consenso y tiene que ser en bien para el país.
no para un sector, ya sea el petrolero, no para un sector que es el del biocombustible, porque todos vemos que cuando se implementa algo que favorece a un sector y perjudica al otro, siempre vemos que después a la larga la cosa no funciona. Y o ponemos un porcentaje que después no lo van a cumplir, o ponemos precios que después destruye una industria o la otra. Con lo cual yo creo que ahí hay un trabajo entre las tres patas: gobiernos, industria de los bios, industria de petrolera, para desarrollar una buena ley de biocombustibles para el futuro. Ok, y acá esta es la última pregunta, que es más que nada una aclaración de Rubén Vázquez. Dice, biodiesel se refieren al diésel exactamente en estructura molecular, como el diésel de hidrocarburos, o es el que tiene contenido de oxígeno proveniente de planta química. Bueno, es cierto, nosotros conocemos hoy, y la jerga popular le llama biodiesel a lo que es el FAME, que es lo que se refiere en esa aclaración. Y después tenemos el diésel renovable, que es el que se produce y en algunas refinerías ya de Europa, y que hay varios anuncios, inclusive en refinerías de Estados Unidos, que es por un proceso de hidrofinación de corrientes vegetales o de sebo vacuno, por ejemplo, dentro de la refinería. Son dos cosas totalmente distintas, y lo que explicaba antes, creo que esta segunda opción va a ir en el futuro reemplazando a la primera. Y es la que